con lo que es nuestra clase de Derecho Administrativo. La semana pasada, la clase pasada, estábamos viendo que el patrimonio del Estado se compone de infinidad de bienes. Bueno, la verdad es que sí son muchos bienes, ya sean tangibles, intangibles, bienes muebles, inmuebles, y sobre todo el concepto de territorio también corresponde a lo que es el dominio público. Es decir, bueno, dominio público me refiero a que tiene una causa en común de la sociedad mexicana, y por lo tanto, incluso nosotros, aunque tengamos nuestro terreno, nuestra casa o algún bien, como es originariamente de dominio del Estado, es decir, del dominio de nuestro país, pues porque ellos tienen, la nación tiene ese privilegio por cuestiones, ya les habíamos comentado, históricas. Lo que va a pasar es de que si por alguna razón se requiere para algún aspecto de uso común o bien de interés común para la sociedad, pues puede allegarse nuevamente de ese tipo, de ese bien inmueble, como en nuestro territorio. Vamos a ver que cuando hace eso, se hace a su vez, hay como una transformación de ese territorio. Se vuelve en efecto privado, pero cuando se trata, bueno, se vuelve privado y posteriormente se vuelve a transformar en público para un interés público. Y lo vamos a ver. Ustedes, dentro de las características de los bienes privados, hacen como se transmutan, se ve medio extraño, pero a través de un procedimiento, no estoy hablando de alquimia ni mucho menos, sino que del dominio privado o de particulares, después de un proceso, es atraído o es adquirido por parte del Estado para esa utilidad, o bien se quita como una especie de castigo. Vamos a hablar sobre la expropiación, decomiso, etcétera, pero no nos adelantemos tanto. Vamos a comenzar primero con lo que es los bienes de dominio privado de la Federación. Estos van a estar formados por todos los bienes que han sido catalogados como bienes de dominio público y sujetos a un régimen jurídico semejante al de los bienes particulares. Eso lo vimos en la clase pasada. De hecho, creo que aquí nos quedamos. Los bienes de dominio privado de la Federación son todos aquellos bienes inmuebles, muebles y derechos que le pertenecen a sus distintas dependencias y organismos de conformidad con las leyes observables. Así como existen leyes en donde especifican cuáles son los de dominio público, los de uso común, por ejemplo, también existen esas leyes que identifican cuáles van a ser las propiedades que son de dominio privado, es decir, que los va a utilizar el Estado como si fuera un particular, pero tiene que estar establecido. De lo contrario, no puede adquirir ese tipo de bienes. Yo no puedo comprar, bueno, sí se podría comprar, pero imagínense que el Estado comprara un videojuego. Digo, es un ejemplo. La verdad es que no tiene una utilidad pública en particular como para que lo esté comprando. Y sobre todo, al momento de comprarlo, pues tendría que justificarse cuál es el interés público por el cual se está comprando. La verdad es que es medio complicado atenderlo, pero sí se puede ser de que compre algún bien, un bien inmueble, porque lo vaya a rentar o vaya a utilizarlo en comodato, o bien algo que permita darle una utilidad extra a ese bien y que le vaya a dar como resultado algún beneficio a la comunidad. ¿Ok? Bueno, son organismos de conformidad con las leyes observables y que por su situación jurídica no cumplen con una función social o interés colectivo. Ojo, interés colectivo, no interés público. El interés colectivo implica que todos vamos a beneficiarnos por el simple hecho de que exista una plaza, un parque, todas las personas que viven en esa sociedad, bueno, en un municipio o en esa población, pues puede ir a descansar, a hacer algo recreativo en ese parque. En cambio, en este tipo de bienes,
pues la verdad es que no hay un interés colectivo que permita su uso. Digo, cualquier persona no puede ir a un edificio que haya comprado el Estado. Más bien se compra para un objetivo público, aunque se esté utilizando como si fuera un particular, ¿ok? Y en esas condiciones tiene una situación jurídica similar a la propiedad de los particulares, ya que puede venderse, rentarse, permutarse o ser susceptible de la mayoría de los contratos previstos en el derecho privado, con las excepciones que marque la propia ley. Repito, cuando se compra un lote de patrullas, después de un cierto tiempo, ese lote de patrullas se pueden incluso volver a subastar para obtener algún ingreso del Estado o venderlo por partes. Vamos, puede hacerse, se hace, si se fijan, transacciones como si fueran un particular. ¿Ok? Concepto y clasificación. Los bienes de dominio privado de la federación, repito, son aquellos bienes que no están afectados por la realización de un servicio público. Tanto que lo pueden utilizar, bueno, se puede utilizar o no se puede utilizar, pero puede estar, ¿cómo les podría decir? No está afectado se refiere a de que a fuerzas deba de utilizarse como para el servicio público, sino que se utiliza estratégicamente para algo más. Puede ser para obtener alguna utilidad, valga la redundancia, en cuanto a renta o a la obtención de un servicio. Vamos, puede utilizarse como si fuera algo de interés económico, o bien que no esté afectado para realizarse una obra pública, servicios administrativos o un propósito de interés general. O sea, no, vamos, si no lo aprovechan toda la población, no implica que no se pueda utilizar, sino que lo están se compra para algo estratégico. Repito, el edificio se compra para que posteriormente se esté haciendo una renta de departamentos o algo que lo obtenga el Estado y esos ingresos vayan directamente a la tesorería. El Estado está en posesión de estos bienes por cualquier título traslativo de dominio y debe estimarse que su situación es transitoria, es decir, que en caso de no destinarse a un servicio público, se puede desprender de ellos porque no es conveniente convertirlo al Estado en un rentista. Bueno, esta es la opinión de nuestro autor y lo que señala es que, ok, va a obtener utilidades, pero el objetivo no es que sea un casero, el Estado, sino estaría comprando todos los bienes inmuebles del país y estarles cobrando renta a todos los ciudadanos. La verdad es que no es su objetivo, porque implicaría otros aspectos políticos que la verdad es que no se podría, no se podría aterrizar. Por eso, aparte, no requiere intereses, el Estado no obtiene riquezas, lo que hace es obtener ingresos para su subsistencia y sobre todo para el mantenimiento de los servicios que tiene que prestar. Recuerden, que uno de los objetivos del Estado es el fin común o el bien común. Por lo tanto, todo lo que haga el Estado es para nuestro bien. Digo, va a parecer como muy, muy romántico, pero ese es el objetivo. Tú pagas los impuestos para que tú estés bien, para que tengas todos los servicios públicos y quizás un poco más. Pero para poder hacer estas prestaciones de servicios, pues requiere dinero el Estado y lo puede obtener de este tipo de bienes. Ojo, repito, no es todo, sino una parte que pueda ser estratégica. También son bienes de dominio privado los siguientes, aquellas aguas y tierras de propiedad nacional que no estén comprendidas en la Ley General de Bienes Nacionales. Y bueno, pues prácticamente son todas, entonces no creo que haya, ahorita no tengo un ejemplo, la verdad, respecto de aguas y tierras de propiedad nacional que no estén comprendidas en la Ley General de Bienes Nacionales. Las de tierras sí, puede ser que hayan comprado o hayan obtenido algún terreno, por ejemplo, cuando, ay Dios, en un decomiso,
bueno, se le quitan a los bienes inmuebles a la delincuencia organizada y se propia, pues, bueno, hay una extinción de dominio, no sé si conozcan ese concepto, en donde cuando se trata de algunos bienes que son utilizados por cuestiones de delincuencia organizada, esos automáticamente se extinguen a beneficio del Estado. Y bueno, ese dominio que tiene esa organización pasan a su vez al Estado para que se conforme dentro de su patrimonio. Entonces, ahí sí podría hacerse ese traslado. También los nacionalizados son aquellos, vamos a ver, en donde alguna empresa comercial está produciendo algún bien y de buenas a primeras el Estado lo que dice es, no, pues, me gusta tu fábrica, me gusta cómo estás produciendo, lo siento, pero como estás aquí en México, yo voy a ser el nuevo administrador. Te pago una cantidad de dinero, generalmente simbólica, porque pregúntenle a Maduro lo que ha hecho con algunas empresas y se vuelve nacional, que es más o menos lo que está pasando o lo que quiere pasar con la Comisión Federal de Electricidad. Todas aquellas empresas que presten un servicio a la Comisión Federal de Electricidad o que le esté vendiendo electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, valga la redundancia, lo que se quiere hacer más o menos a través de esta reforma constitucional, lo que se quiere hacer es que el Estado sea el único encargado de prestar este servicio. Y obviamente aquellas personas o aquellas empresas que le están vendiendo al Estado, lo que va a pasar es de que las va a asumir, las va ¿cómo se llama? Las va a integrar a la empresa, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, y él va a ser el único que va a tener esta posibilidad de comprar y vender pues la electricidad aquí en México. Los que estén en situación en el Distrito Federal, o situados, perdón, en el Distrito Federal, y declarados como vacantes con base en la legislación. Esto de Distrito Federal ya debió haber cambiado, sin embargo, no se ha hecho en la Ley General de Bienes Nacionales, ni mucho menos en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que pasa? El Distrito Federal tenía un régimen distinto a los demás estados porque no era estado. En esa situación o en ese entonces era como un terreno en donde se encontraban los tres poderes. Se le quita en su momento al Estado, bueno, al Estado de México. Si se fijan, parece como si hubieran agarrado, no sé, un cortador de pan y lo ensartaron exactamente en la parte de abajo de donde está el Estado de México. Lo que hicieron fue quitarle ese pedazo y dividirlo, y es donde se iba a establecer los tres poderes. Obviamente cambia esto con la creación del Estado de la Ciudad de México y prácticamente todos los terrenos que se encontraban en ese lugar se conforman actualmente como el Estado de la Ciudad de México. También los que formaron parte de las entidades de la administración pública y que se extingan en la proporción que corresponda a la federación. Hay algunas instituciones que desaparecen. No sé si se acuerdan de CONASUPO. Bueno, el concepto de CONASUPO, pues tenían algunos, esta institución que se encarga, bueno, creo que todavía existe, pero hay algunos edificios que correspondían a esta institución y lo que hicieron fue extinguirlo, bueno, quitarle esas partes que ya no necesitaba esa institución y se regresaron a lo que es la federación. Así también pasa, no me acuerdo exactamente alguna dependencia que haya desaparecido en los últimos años, pero imagínense que desapareciera la comisión, no, ah, ah, secretaría, no, es que no tengo ninguna así. Bueno, supongamos que una secretaría o una institución centralizada, o sea, que dependa de la administración federal, desaparece.
pues esos bienes pues no van a desaparecer y ya, sino que lo que va a pasar es de que si desaparece la institución, todo lo que correspondía a esa institución, todos los bienes muebles e inmuebles, se regresan a la federación y se restablecen para la misma. ¿Por qué? Porque originariamente es de la federación que en su momento le cedió esos terrenos para que esas oficinas estuvieran funcionando. Ya no funcionan, vienen de regreso y se acabó al respecto. También los que son de propiedad federal de los poderes de la Unión y no considerados en la fracción 11 del artículo 3 de la Ley General de Bienes Nacionales. Son prácticamente aquellos terrenos que son, están adheridos a los poderes de la Unión, o sea, que son de ellos, bueno, que están en su dominio, pero que no correspondan a una utilidad pública o que no tienen un interés público. Generalmente, sobre todo en los territorios del Congreso de la Unión, en particular de la Cámara de Diputados, pues tienen algunas cafeterías, tienen algunos terrenos pues de recreación. Bueno, a ustedes no les va a tocar, bueno, no les toca, si por alguna razón ustedes van al Congreso, pues van a encontrarse que tiene unas áreas muy vastas para ellos, y ellos, esos terrenos en particular, en algún momento se pueden utilizar para renta. Por ejemplo, tienen también una cafetería, pero esa cafetería está concesionada y bien caras. Bueno, todo lo que hay ahí está súper, súper caro. No le recomiendo comprar ahí, básicamente. Y esos ingresos, o lo que tiene de ingresos de esa cafetería, por ejemplo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, va a la administración o a la tesorería de este poder. ¿Ok? También los restantes inmuebles y muebles que por cualquier título jurídico adquiera la federación. Puede ser cualquiera, o sea, si necesita algo, algún terreno en particular, se va a adherir a ellos y bueno, los va a comprar, los puede comprar si tiene la posibilidad de hacerlo. Y si quiere, no solamente si quiere y tiene la posibilidad, sino que tenga algún fin. Recuerden que cada año se tiene que estar estructurando cuáles van a ser los ingresos del Estado y sobre todo, ¿para qué lo van a utilizar esos ingresos? O sea, ¿para qué quieres tanta cantidad de dinero? Bueno, si requieres ese dinero, es porque lo vas a utilizar para algo. Y si lo vas a utilizar para algo, lo tienes que definir. De lo contrario, no se te va a permitir hacer ese tipo de acciones. También los bienes muebles e inmuebles adquiridos en el extranjero por la Federación. Hace poquito, no sé si se acuerdan, compró México a través de Pemex una refinería en Texas. Y fue muy sonado porque algunas empresas, de unos analistas económicos, pues lo vieron como algo, pues no tan agraciado, porque esa empresa que compra Pemex, pues estaba casi en quiebra y aparte estaba, pues no sé si malbaratada, pero Pemex compra esa refinería en Texas, ya tenía una porción un porcentaje de esa refinería y la compra en su totalidad. Ahorita no sé cómo está esa situación, si se fijan ya ni siquiera han dicho nada en las noticias, pero fue una adquisición de la federación a través de esta empresa paraestatal, en donde pues y gastó suficiente dinero. Digo, no me acuerdo si fueron pues millones de dólares y fueron. O sea, no fue algo sencillo el gasto. Y pues ahí lo tenemos. Y también están los bienes inmuebles que adquiera la federación o que ingresen por vías de derecho público y tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo urbano y habitacional o la regulación de las tenencias de la tierra. Esta fracción tiene ciertos matices porque sigue siendo la utilidad pública, pero no se explotan estos terrenos. Bueno, algunos de ellos. En ocasiones, lo que hace el Estado es para proteger
ya sea una población indígena, o por otra parte puede ser la protección de algún animal, un animal en peligro de extinción, que sea pues demasiado, bueno, obviamente todos los animales requieren de bueno, nuestra protección, pero en particular el Estado puede decidir cuáles son los más importantes para el Estado, porque así tiene que señalarse, y hacer protección o darles protección a estos animales. Lo único que me acuerdo ahorita es, por ejemplo, el de la vaquita marina. Se hizo un santuario protegido por el Estado a favor de la vaquita marina, pero como son mares, pues como quiera podía hacerlo. Pero supongamos de que en algún territorio de Chiapas se quiere proteger al jaguar, y si esos terrenos en particular o bien, son de propiedad particular o privada, el Estado puede solicitar la adquisición de esos bienes o ese territorio para proteger a este animal. También del otro lado, en algunas ocasiones y sobre todo en los últimos años respecto a la delincuencia organizada, pues han disminuido o han menguado algunos terrenos de algunas poblaciones indígenas. Entonces, el Estado lo que puede hacer es ya sea adquirir, bueno, no por cuestiones de delincuencia organizada, pero puede adquirir algunos terrenos cercanos a estas poblaciones para que esta población pueda seguir subsistiendo, y sobre todo para su reconocimiento nacional respecto a su importancia. Recuerden que nuestro artículo primero habla de la protección de todas las personas e incluso de todos los grupos vulnerables. Entonces, lo puede justificar el comprar este tipo de terrenos. Repito, también desarrollos urbanos. Aquí en Aguascalientes, cuando pasó lo del 1985, lo del terremoto, lo que se hizo fue, la federación adquirió algunos terrenos aquí en Aguascalientes para que se viniera parte de la población y estuviera trabajando aquí en Aguascalientes a través del INEGI. Vamos, el INEGI lo sacan de México, lo traen aquí a Aguascalientes, y pues todos los trabajadores se les permitió tener su casa en este estado. Lo que hizo fue eso, generó un desarrollo urbano allá por Ojo Caliente, que creo que nunca lo utilizaron, y estuvieron comprándolo la población de aquí de Aguascalientes. ¿Ok? De igual manera que todos los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado tienen las siguientes características. También son inalienables, ahí me faltó un punto, son imprescriptibles, estos sí son enajenables, los otros no son, eran inalienables. Estos sí pueden ser comprados y vendidos por el Estado. Pueden cederse a título gratuito. Y bueno, ahí hay muchos problemas, sobre todo cuando se trata de título gratuito, algún concepto de corrupción. Ha pasado que en algunas ocasiones algún servidor público compra algunos bienes y se cedían, no, actualmente no sabré decirles, pero sí conozco de historias anteriores a otro partido político, en donde se dio, sobre todo cuando estaba el hegemónico, compraban y se daban, y posteriormente se daban de forma gratuita a ciertas personas, que generalmente eran allegados a estos servidores públicos. Pueden ser susceptibles de dominación o enajenación, pueden ser objeto de todos los contratos que regule el derecho común. Se puede hacer compraventa, permuta, comodato, todo lo que ustedes digan, o todo lo que se pueda, todos los contratos habidos en materia civil o mercantil se pueden realizar. O sea, esas son las características que tiene este tipo de bienes. Son enajenables, se pueden trasladar ese dominio, o no solamente el dominio, la propiedad, o no se entrega la propiedad, pero sí el dominio de ese bien. Vamos, puede hacerlo como si fuera una persona común y corriente, y
pero no se pueden embargar. Y tampoco, si por alguna razón existe alguien que esté dominando ese bien, tarde o temprano, si no se hizo o si no se dio de forma gratuita y la propiedad la sigue teniendo el Estado, entonces no se puede prescribir. Generalmente pasa con aquellos terrenos que son del Estado y que hay paracaidistas o hay gente que hace sus casas y logran, pues, logran tener una especie de dominio de esos terrenos. Cuando pasa eso, el Estado los quita. O sea, esos terrenos no pueden ser utilizados por esas personas. Y pasaba, bueno, aquí en Aguascalientes llegó a suceder, ustedes conocen la Barranca, en su momento eran terrenos, pues aquí en el sur de Aguascalientes, y vinieron paracaidistas y se asentaron en esos lugares. Sin, vamos, tener ese dominio o título de esos terrenos. Al final, por cuestiones, no sé si políticas, la verdad es que a mí no me tocó esa época, pero lo que pasó fue eso, o sea, se les fueron, vamos, dominaron esos, o ven, se concentraron muchas personas, muchas familias en esos lugares y el Estado pues no tuvo más remedio que ceder esos terrenos para esas familias. ¿Ok? Formas de derecho público de adquirir dominio de los bienes por parte del Estado. Esta situación está muy, muy interesante, sobre todo porque nos afecta a nosotros. La gran mayoría de este tipo de, de adquirir del Estado generalmente nos perjudica. ¿Por qué? Bueno, nos perjudica a nosotros como particulares. Aquellas personas que lo utilizan, bueno, utilizan esos bienes para cuestiones ilícitas, pues les perjudica más. Pero en particular hay una que es la que vamos a ver al principio, que es la expropiación, en donde el Estado por utilidad pública u utilidad de interés público, lo que va a hacer es quitarte o quitarnos la propiedad de algún bien por estas cuestiones. Y es donde anteriormente se cuestionaba lo que era la utilidad pública. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero está la expropiación, la confiscación, el decomiso, la requisición, la nacionalización y la servidumbre administrativa. Todas ellas van a corresponder a la forma de adquirir este dominio de estos bienes por parte del Estado. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario respecto a lo que estamos viendo? No, profesor, todo bien. Perfecto. Perfectísimo. Entonces, empezamos ahorita y ya son las 7:20, entonces denme chance un ratito más y ya terminamos, ¿sale? En cuanto a la expropiación por causa de utilidad pública, la expropiación es una apropiación de bienes, que hace el Estado para atender una necesidad del pueblo y mediante indemnización, la cual es conceptualizada como una realiza el Estado a los particulares, aquí me faltó un que se resisten a no vender. Fíjense la definición. Le ponen condiciones inaceptables o se niegan a tratar con él. Entonces, el Estado tiene que hacer uso de su autoridad utilizando dicha figura jurídica, sobre todo cuando es necesario adquirir el bien o los bienes que demanda la sociedad para cubrir una causa de utilidad pública. ¿Qué es todo esto? Nosotros, ustedes, bueno, cuando iniciaron su carrera de licenciatura, vimos lo que es el derecho y justicia. Y los profesores que les tocó que explicarles al respecto, pues se vieron a la necesidad de preguntarles para ustedes qué era la justicia o qué era el derecho. Prácticamente todos determinaban, no sé si alguien tenga una opinión en contrario, pero es darle a cada quien lo que le corresponde. Cuando se habla este concepto de darle a cada quien lo que le corresponde o lo que le es debido, surgen varias situaciones.
vamos, ¿quién puede definir qué lo es debido? Y nos podemos ir por cuestiones así filosóficas y lo que ustedes gusten, pero va a haber un momento en su persona o en sus ideas, a cada uno de ustedes, en donde saben, no pueden definir qué es justicia, pero les puedo asegurar que ustedes saben qué es una injusticia. No lo van a poder describir. Van a decir, es que alguien me hizo algo mal. O sea, sé que lo que me hizo esta persona o lo que me hizo esta persona, ya sea moral o física, o la propia autoridad, está haciendo algo malo y me está afectando. Esa situación, esa sensación que tienen, ese enojo que les llega desde el estómago, eso lo podemos llamar como una injusticia. Fíjense que esta situación pasa con la expropiación y lo voy a explicar. Cuando ustedes tienen su casa, o sea, imagínense que ustedes duraron, no sé, 20 años tratando de conseguir una casa, la consiguieron, la construyeron, compraron un terreno y ese terreno les costó muchísimo, ¿sí? Bueno. Nada, pero adelante. Perdón. Les costó muchísimo adquirirla, con sudor, lo que ustedes, bueno, con horas de trabajo, todo lo que ustedes imaginen. Duraron 20 años trabajando y lograron obtener el título de esa propiedad al grado de que, pues ya es suya. O sea, ya es su propiedad y ya pueden hacer lo que ustedes quieran. Imagínense que de un momento a otro el Estado dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una carretera o lo que pasó con el primer anillo, segundo anillo, supongámosle que el Estado de Aguascalientes quiere hacer un cuarto anillo. Pues no sé a dónde lo va a pasar, pero imagínense así hasta. Yo creo que ya estaríamos hablando de San José de Gracia, del otro lado, ya el llano, desde el llano hasta, no sé, bueno, estaría muy grande ese anillo. Pero supongamos que quisieran hacer eso y casualmente ese tramo, una parte del tramo, justo atraviesa su casa. Así, o sea, ya hicieron todas las pruebas topográficas, lo que ustedes gusten, y casualmente esa casa, luego esa avenida que se va a tratar de generar está justo en su casa. Entonces, pues el Estado pues va a decir, ¿saben qué? Pues necesito tu casa. Y ustedes van a decir, pues no. ¿Por qué? Ustedes por cualquier cosa, por el esfuerzo que les acabo de decir, 20 años trabajando para lograr obtener esa casa, pues todo el esfuerzo, todo lo que ustedes digan, para que venga el Estado y justo en ese lugar les sea el idóneo para que pase esa avenida. Y ustedes van a decir, no, y no quiero, y no quiero. Ah, bueno, por otro lado, el Estado, como sabe que no va a poder contigo o no va a querer, no vas a querer vender, pues puede utilizar dos elementos principales. ¿Se acuerdan de lo que había hablado respecto al dominio original o quién es el propietario original de las tierras? Pues es la nación. El Estado, había dicho. En efecto, muchísimas gracias. El Estado es el que tiene la propiedad originaria y como tal, él puede quitártela. Y eso es lo que podría hacer con la expropiación. Como es de utilidad pública, es decir, si no se pasa por ahí y se tiene que desviar por otro lado, lo que ustedes gusten, le va a perjudicar al interés nacional, bueno, en este caso, al interés general del estado de Aguascalientes. Es un ejemplo, seguimos en el ejemplo. Entonces, tengo que aplicar esta facultad que tengo como autoridad para pasar por ahí. Pero si se fijan, sigue habiendo un problema. O sea, lo que vas a hacer es quitárselo. La otra persona lo hizo legalmente, hizo todo perfecto. O sea, hizo todo lo que tenía que hacer. Y el Estado
está obligándolo a perder ese terreno porque la mayoría quiere, o en teoría el Estado señala, vamos, el concepto de utilidad pública, es de que toda la población quiere que por ahí pase esa avenida. Del otro lado, bueno, en este caso lo que va a pasar es de que le va a decir, ¿sabes qué? Si no lo quieres por las buenas, que generalmente tiene que pasar por las buenas, pues lo voy a hacer por las malas. Y ese es el concepto. Es una acción negativa o es una acción que perjudica el Estado en contra de un particular de forma legal. O sea, hacen una injusticia de forma legal por cuestiones de utilidad pública. Y aquí es donde muchos autores coinciden en cómo la norma se puede hacer perversa para lograr un objetivo. Y nos volvemos maquiavélicos, porque si el fin justifica los medios, pues si el fin es generar esta cuarto anillo en el estado de Aguascalientes, pues no me importa a quién voy a perjudicar. Y vean, repito, vean lo frustrante o traumático a nosotros como abogados, porque eso es una injusticia a diestra y siniestra, o sea, no por donde le vean. La persona que logró ese dominio de ese terreno, se lo van a quitar, y se lo van a quitar mal, porque lo van a obligar a vender. Y no solamente, y si no lo vende como tal, se le va a obligar a través de un acto jurídico que se tiene, bueno, a través de una ley de expropiación, va a haber un decreto por parte del Poder Ejecutivo para quitarle a esta persona ese terreno. Lo malo también aquí, y surge por la realidad histórica, es de que en la compraventa en ocasiones no es tampoco justa, porque muchas ocasiones se le compra a esa persona a través de lo que corresponde al catastro o lo que paga del predial. Por lo tanto, Profesor, sí, dígame. ¿Sí? disculpa que lo interrumpa, pero No, yo tengo una pregunta. En caso de que el dígame. Estado necesite, pues, digamos, hacer la carretera, ¿no? Ajá. Y en su camino se encuentre una empresa que trabaje algo muy especial, ¿no? Por ejemplo, que el Estado Uh-huh. le diga, ¿sabes qué? Voy a hacer una carretera aquí y necesito que muevas tu empresa o te voy a comprar el terreno. Pero supongamos que se necesitan esas condiciones climáticas o la zona del suelo, la calidad, etcétera. En ese estado, bueno, en esas partes, ¿qué se hace? ¿Se tiene que quitar forzosamente o se les deja ahí por las condiciones climáticas así? Ya ve que Bueno, en algunas empresas pues necesitan esas zonas. sí, definitivamente. Y sobre todo cuando se tratan bueno, actualmente aquí en Aguascalientes hay algunas zonas de vinícolas que solamente en esos terrenos lo van a lograr. ¿Qué es lo que pasa? Hacen de nuevo, para que puedan lograr esta actividad o esta expropiación, anteriormente no, así como les estoy haciendo lo dramático, y perdón porque lo ponga así, porque así era, así se vivía, y no estoy hablando hace mucho tiempo, estoy hablando hace 15 años, 10 años anteriores, sí eran muy perjudiciales este tipo de expropiaciones. ¿Por qué? En ocasiones eran por caprichos, o sea, era porque quería una autoridad ejecutiva, quería ese terreno, y lo que hacían era pagarles una bicoca a estas personas. Actualmente, así como me estás dando esa situación, lo que se hace es un convenio. Realmente el Estado actualmente el Estado no confronta así directamente al particular. Ven opciones. Si por alguna razón esa empresa realmente necesita ese terreno, esas condiciones, y también el Estado realmente necesita pasar por ahí, lo que va a pasar es de que se hace un convenio y se hace el traslado. Le dicen, ¿sabes qué? Es que realmente necesito pasar por aquí. O sea, es sí o sí. Y lo que te ofrezco, o la empresa lo que puede ofrecer, es, que se le puede ofrecer a la empresa, es
moverlo. Obviamente no va a agarrar su edificio y se va a mover, sino que lo construye a otro lugar y en ese otro lugar va a trasladar esa empresa con esas mismas condiciones. Hay un ganar-ganar. La otra persona o la otra empresa lo que va a obtener es las mismas condiciones, pero en otro lugar. Y el Estado lo que va a hacer es o poder pasar o cruzar en ese lugar. Si de plano la empresa no quiere moverse y se logra obtener algún cambio en la trayectoria ¿cómo se llama? De esta vía, entonces se realiza. Pero tiene que ser así. Si de plano tampoco no se puede, lo que va a surgir, desgraciadamente, es la expropiación. Cuando ya lo ve, se los digo en la práctica, ya cuando ven esta situación que ya es inminente, las empresas aceptan. O bien las personas, cuando se trata de una empresa, y sobre todo el Estado, lo que va a hacer es tratar de mediar. ¿Por qué? Al Estado no le conviene que se pierda esa empresa. ¿Por qué? Porque implica empleos, porque implica algún movimiento económico y de nada le serviría el expropiar por una carretera, por esa carretera, perjudicar a esa empresa. ¿Por qué? Repito, implicaría desempleo, implicaría pérdida económica al Estado. Yo estoy hablando aquí en Aguascalientes, pero imagínense en otros lugares, por ejemplo, en el Estado de México o en la Ciudad de México, donde hay millones de ciudadanos, en donde el Estado tiene que determinar alguna obra pública para lograr su objetivo. De lo contrario, los propios ciudadanos no van a tener ni vías públicas, ni agua, ni salubridad, ni mucho menos seguridad. ¿Qué es lo que pasa o qué ha pasado con Ecatepec? Ecatepec fue tan grande el boom de estar en una zona conurbada con la Ciudad de México que, por desgracia, fue tan grande, fue tan rápido ese crecimiento que no hubo una planeación urbana y ahorita están sufriendo sus consecuencias en cuanto a alimentación, bueno, en este caso, salubridad y sobre todo seguridad. Uno de los estados, de las ciudades más inseguras es por eso, y es porque no tiene una infraestructura, una estrategia. Entonces, ahí el Estado tiene que vamos a poner en equilibrio qué es lo que prefiere. Y si logra hacer ese cambio, lo va a hacer. No lo va si lo hace o hace una expropiación actualmente, lo tiene que hacer porque ya buscó todas las alternativas posibles y no ha logrado realizar esa modificación y tiene la obligación de hacer la expropiación. Y todavía, actualmente, gracias a esta reforma que se hizo en el 2011, si se hace una expropiación, tiene que ser meticulosa, porque si hay un error en el decreto de expropiación, lo pueden tumbar. Así pasó, no sé si, bueno, tardó mucho tiempo, pero así pasó en el lienzo charro. O hay una partecita, como una esquina, en contraesquina, donde están los tacos del lienzo charro, ahí en es que está el lienzo, la megavelaria, y en frente, bueno, en contraesquina del lienzo charro, hay como un parque, enfrente hay una esquinita, y esa esquinita la trataron de expropiar varias veces y no la han podido hacer porque no de nada sirve la expropiación, o bien cuando se trató de expropiar no se justificó la utilidad pública y por eso se la tumbaron. Repito, tiene que ser algo realmente, pero muy, muy importante que se tenga que expropiar, de lo contrario se puede tumbar. No sé si respondí tu pregunta o creo que la amplié más. Sí, profesor, me quedó claro, gracias. De nada. Ok. Bueno, en este caso, repito, tiene que haber una negociación. Obviamente tiene que haber una compra forzada. Digo, porque si existe una utilidad pública, pues lo más importante es la sociedad respecto a un individuo. Le llaman el bien mayor, perdón. Y es lo que se utiliza muchas veces
en lo que se conoce como políticas públicas. Cuando sí determina con vender la persona, pues ni siquiera se hace la expropiación. Y, o sea, si hay un convenio con el particular, pues lo único que se hace es pagar lo justo. Cosa contraria, lo que pasaba, repito, anteriormente sí era una desgracia cada vez cuando expropiaban a una persona, porque si le costó a esa persona, fíjense, 20, no, a mí no me ha pasado, afortunadamente, pero yo conozco personas que, vamos, tenían su casa y les costó muchísimo, y por cuestiones técnicas como era esa del predial, generalmente lo que se hace es se evalúa o avalúa de manera inferior al predial porque, bueno, le conviene a la persona que paga porque se le disminuye. Por ejemplo, en lugar de pagar 1,000 pesos, pagaría 100 pesos. Sí, pero si por alguna razón llega a pasar esto, de que les digo que es una expropiación, pues el avalúo, si costaba en forma comercial 1,000,000 de pesos, con este avalúo de catastral, pues lo más le estarían pagando 100,000 pesos. O sea, esa diferencia pues le perjudicaban a las personas y así pasaba y así se iban. ¿Por qué? Porque no había una estructura jurídica que defendiera los derechos humanos de los actos de las autoridades. En todo caso, se podía apelar, pero tardaba muchísimo. Y así lo hacían hacer valga la redundancia, las autoridades. La hacían tan extrema o tantas chicanadas que al final de cuentas tenían que, pues, rendirse jurídicamente hablando y tener esa pérdida. Y repito, era pérdida, o sea, era una desgracia el que te expropiaran. Actualmente, para evitarse esta situación, lo que hace los gobiernos, tanto, bueno, en este caso las administraciones, tanto federales como estatales, procuran una comunicación, llegar a una mediación previa. Es decir, vamos, sí te doy chance de comprarme, pero cómpramelo a un costo razonable. Y lo que se hace es, ya se les compra a través de precios comerciales, no tanto prediales. ¿Por qué? Porque la actualización, y eso fue un tema bastante interesante de la Suprema Corte, en donde quien tiene que evaluar o avalar, perdón, los predios, pues es el municipio. Y si el municipio no actualizaba, era bronca, bueno, era culpable el municipio, no el ciudadano. O sea, el ciudadano era el que decía, pues tú me dices cuánto tengo que pagar y yo te pago. Y si pagaba esa cantidad era porque el municipio era el que te lo determinaba. Entonces, no me vengas, bueno, eso es lo que actualmente se señala, es de que no me vengas a mí a decir de que el costo es inferior a lo que a mí me costó comercialmente hablando. Por lo tanto, como tú fuiste el omiso por el no actualizar los predios, pues tú tienes que tener el castigo. Y por lo tanto, lo que pasaba con algunos juicios es que los ganaban y se echaban para atrás la expropiación y pues se les complicaba un poquito al Estado porque en ocasiones ya habían hasta destruido el predio para empezar a construir ese lugar. Le pasó en su momento, no sé si se acuerden ay Dios, pues sí, a nuestro presidente. Había un hospital que, que primero expropió el terreno y empezaron a construir, pero en lugar de, bueno, cuando pasa esto, se le concede al ciudadano una suspensión provisional y posteriormente se le hace la definitiva. Y el gobierno en su momento, estamos hablando de los años 2000, 2003, el gobierno continúa haciendo ese edificio y hubo un desacato. Y cuando se le dio a favor el amparo al Consejo Ciudadano, pues le tenían que restituirle su terreno y pues ¿qué creen? Pues ya no existía. O sea, ya habían construido este edificio, no me acuerdo si era un hospital o era un parque, no me acuerdo, pero de que hubo una expropiación y siguieron con estos actos administrativos, lo siguieron.
Entonces, por eso hubo esa situación incluso de desacato del poder, por parte del jefe de gobierno, y estuvieron a nada de hacerle un juicio político a este personaje. Y cosa curiosa, nunca se lo hicieron. Ya cuando ya estaba a punto de hacerle el juicio político, en donde ya estaban así prácticamente a punto de quitarle pues esta situación, este fuero, se desistieron. Algo pasó y creo que se pusieron de acuerdo tanto con el dueño original de esa propiedad como la federación, y casualmente ya no se le juzgó a esta persona. Pero sí pasó en esa vez, y por eso es tan importante actualmente el poder pues saber cómo defenderse ante este tipo de situaciones. Repito, ya no son tan leoninos estos actos, pero si por alguna razón es requerido este tipo de terrenos o estos bienes, porque también se pueden expropiar bienes, tiene que ser justificado. O sea, tiene que estar fundado y motivado, y se tiene que pagar lo justo. Bueno, en teoría, repito, se tiene que pagar lo justo, pero ese tabulador o eso de justicia anteriormente no existía. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario al respecto? Sí, profe, uno Ninguna, pequeño. profesor. Sí, ¿cuál? Yo sí, profe. Dígame. Con esta parte de lo que es la expropiación, Ajá. creo que el Estado, como lo usted, debe de hacer una buena planeación si es que quiere explotar los recursos que se tienen en ese terreno o en ese espacio, o en su defecto, si es por una vialidad o si es por la construcción de un bien público, pongámosle nombre, que tal es un hospital. Ajá. Creo yo que sí debe de realizarse un estudio minucioso jurídico para poder llevar a cabo las acciones en la expropiación, no dañar a los dueños, darles una seguridad jurídica, que eso se refiere mucho a lo que es el Estado, debe de proporcionar a sus ciudadanos una seguridad jurídica, darles una buena, no estabilidad económica, pero sí la capacidad para que se puedan solventar ellos saliendo una vez de su propiedad, solamente de su propiedad. Ah, sí, no, y tienes toda la razón, se me olvidaba, qué bueno que lo pusiste en el punto. Ah, porque anteriormente no solamente se expropiaba y se acabó, y se les expropiaba la venta, o sea, la compraventa era a lo mínimo, que era el predial, y para colmo de sus males, en ocasiones hasta tenía, no en ocasiones, la gran mayoría tenía que ser amortizado. O sea, no les daban el dinero así de forma directa, sino supongamos que costaban 1,000,000 de pesos, es un ejemplo. ¿Sabes lo que hacían? En lugar de pagarle directamente el 1,000,000 de pesos, lo que señalaban era de que se iba a estar pagando mensualmente una cantidad de dinero durante 20 años o durante 30 años. Y le dabas en la torre a la persona, porque para esta persona, para poder volver a comprar otro terreno o para poder hacer, hacerse de algún, un lugar donde vivir, era complicado. Y aparte, si había pasado mucho tiempo, pues el costo de las casas eran diferentes. Vamos, les daban en la torre. Era impresionante cómo afectaba muchísimo estas expropiaciones, y se hacían de esa manera. O sea, híjole, yo digo que terrible. A mí, repito, a mí no me tocó, no me ha tocado, espero nunca me toque. Por aquí donde vivo no está tan, así como que digan qué público, que algún bien que se tenga que explotar. No, pero sí pasaban esas situaciones. Bueno, si no hay otra duda o algún comentario, muchas gracias, Luis. Damos por concluida la clase del día de hoy. De hecho, ya nos pasamos. Déjenme, cierro. Y si no les doy información el día de hoy, porque, mandé un mensaje, pero